Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, anunció hace unas semanas que promoverá reformas en los códigos civiles de diferentes entidades con el fin de garantizar el derecho a una muerte digna en todo el país. ¿Qué es la muerte digna? ¿Por qué debe ser un derecho? ¿Qué diferencia existe entre la muerte digna y la eutanasia? ¿Por qué las religiones e iglesias se oponen a este derecho? El derecho a morir con dignidad, aquí, en Sacro y Profano. La muerte digna es ante todo un derecho de cualquier persona, en especial un paciente terminal, a morir con dignidad sin necesidad, si así lo determina, de ser sometido a prácticas que invadan su cuerpo y tratamientos invasivos. Si así lo desea en pleno uso de su conciencia, recibir solamente cuidados paliativos. Las religiones e iglesias no son muy favorables a estos derechos modernos. En especial se confunde la muerte digna con la eutanasia. El Catecismo de la Iglesia establece que cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Algunas iglesias se abren al concepto de la muerte digna, pero otras cuestionan la comodidad moderna de evadir el dolor. El budismo es más abierto, pero tampoco lo ve con beneplácito. Y el hinduismo es comprensivo a la muerte digna para ayudar ante el dolor, pero advierte que se perturba el momento del ciclo de muerte y renacimiento. La muerte digna es un tema presente en los debates legislativos modernos. Es un honor tener a la doctora Asunción Álvarez del Río, más que calificada para entender y contextualizar estos probables cambios en las leyes mexicanas que sin duda generarán polémica, debate y molestia en algunas iglesias y algunas estructuras religiosas. Asunción, ayúdanos a entender qué es muerte digna y por qué debe ser un derecho. Mira, me parece que es importante pensar la muerte digna como un final de vida que incluye el momento de morir, pero también la etapa que la precede, una vez que se sabe que una persona ya no se va a poder curar, que se dé en las mejores condiciones, con el menor sufrimiento posible y respetando los valores de la persona, que toma decisiones sobre cómo quiere vivir ese final de vida, lo cual incluye querer recibir tratamientos o no, pero también incluye otras cosas que tienen que ver con lo que uno quiere para, pensemos, esa etapa tan especial que es cerrar lo que fue tu vida. Claro. ¿No? Sobre todo cuando tienes conciencia. Entonces es el momento de que uno decida qué quiere hacer con eso y que lo tenga en las mejores condiciones porque se puede hacer mucho para que la gente viva esa etapa con el menor sufrimiento posible. Uh-huh. Ahora, ¿qué diferencia habría entre esta muerte digna, morir con dignidad, de la eutanasia? Pues para tener una muerte digna hay muchos medios, ¿no? Algunos de los cuales ya están aprobados en nuestro país, como es las personas en esa situación de final de vida ya pueden decidir no recibir tratamientos que solo prolongarían el proceso de morir. La eutanasia sería un medio más que se necesita en algunas ocasiones, no en todas. En algunas ocasiones será suficiente que la persona tenga un final de vida digno, con que no se le den tratamientos inútiles, con que se le respeten sus deseos y decisiones. Pero hay situaciones en que a pesar de hacer todo, la persona sigue considerando que su final de vida es con mucho sufrimiento o en una situación de indignidad y que la única manera de resolver eso es poniendo fin a su vida, con ayuda. Entonces, eso es la eutanasia. Un medio para proporcionar una muerte digna en algunas ocasiones. Y dime una cosa, retomando la primera pregunta, ¿por qué debe ser un derecho esta voluntad de muerte digna? Quizá resulta demasiado evidente, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente tendría que estar muriendo, viviendo el final de la vida, sufriendo cuando se puede evitar, sin que se tome en cuenta lo que quiere cuando es la persona que está viviendo esa situación? Entonces, es un derecho que es la continuación de tener el derecho a una vida digna.
que precisamente fue como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México. Es como la consecuencia, como que la vida incluye todo, incluye también el final de la vida. Muy bien, muchas gracias, Asunción. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos analizando este anuncio que hizo la futura secretaria de Gobernación en torno a que va a promover en todo el país la muerte digna. Vamos a ver sus implicaciones y qué representa. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos. Estamos conversando con Asunción Álvarez, maestra en psicología y doctora en ciencias del campo de la bioética. Nuestro tema es la muerte digna. Asunción, desde el 2008 se legisló en la Ciudad de México el tema de esta voluntad anticipada. Ayúdanos a entender. Muerte digna, y ahora tenemos otro tema que es en nuestra legislación, sobre todo en la Ciudad de México, está el tema de la voluntad anticipada y la ley de voluntad anticipada. Entonces, ayúdanos a entender de estos vericuetos. Sí, mira, la voluntad anticipada es un instrumento que se inventó por la necesidad que planteaba la realidad, en donde había que tomar decisiones médicas relacionadas con el final de la vida sobre personas que ya no podían comunicarse, que ya no podían decidir. Eran decisiones tremendas, porque implicaba decir, ¿se prolonga la vida de esta persona o no? Entonces, con base en eso, se decidió que se podía contar con un instrumento con el que una persona, cuando está consciente y competente, puede establecer por anticipado lo que querría y lo que no querría sobre tratamientos médicos, en caso de llegar a estar en una situación en donde ya no pueda comunicarse. Por ejemplo, se queda inconsciente o en un estado avanzado de demencia. Entonces, es un gran instrumento, porque da mucha tranquilidad saber que, por ejemplo, yo lo pienso para ponerlo como ejemplo, aún si yo ya no me puedo comunicar porque estoy completamente demente, yo puedo confiar en que se va a respetar mi voluntad y no me van a prolongar una vida que yo no querría vivir. O ayudar a los familiares a una toma de decisión, por ejemplo. Entonces es un gran apoyo para los familiares en que se pueden basar en lo que la persona sobre la que están decidiendo querría. Cumple las dos funciones. Ya. Ahora, explícanos cómo quedó la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México. Bueno, falta lo de la voluntad anticipada, perdón, la ley. perdón, la ley. Eso fue un gran avance en un sentido, la ley de voluntad anticipada, pero a lo que se refería, y que erróneamente se llamó así, es a que los pacientes pudieran rechazar un tratamiento que ya no querían, pero se estaban refiriendo a pacientes conscientes y competentes. Fue un gran error llamar a eso voluntad anticipada, porque voluntad anticipada es lo que acabo de definir. Y no se necesita si una persona puede decir en tiempo presente lo que quiere. Ya después de ver ese error, se decidió que la ley de voluntad anticipada sirviera para las dos cosas. Y así está funcionando, lo cual ha creado mucha confusión, porque se llama igual a dos cosas que son diferentes. Son diferentes, ya. ¿No? Ya es, y ahora sí, ayúdanos a comprender cómo quedó esto en la Constitución, que además se armó. Incluso vi que algún representante, el abogado legal Armando Martínez del carnal Norberto Rivera entró y quiso boicotear incluso esta ley. ¿Cómo quedó finalmente en la nueva Constitución? En la nueva Constitución solo dice que hay el derecho a una muerte digna, como extensión del derecho a una vida digna, ¿no? Lo que ya comentábamos. El problema es que en los medios se dio a conocer como que se aprobó la eutanasia. Y esto también se explica porque así a veces se usa de manera equivalente, como sinónimo, muerte digna, eutanasia. Pero es un error, tiene relación, pero es como decir buena muerte, que es el significado etimológico de eutanasia. Y no, lo que se aprobó es una muerte en las mejores condiciones. Aunque también es cierto que algunos de los que defendieron este derecho sí estaban pensando en la eutanasia. Bueno, por eso entendieron el mensaje y dijeron no, la eutanasia no.
A mí lo que me parece que quedó y que es un gran avance y es el que se tiene que aprovechar, es que se aprobó la muerte digna, el derecho a una muerte digna. Y hay ocasiones en que la única manera de garantizarle a una persona que lo pide su muerte digna es mediante la eutanasia. Hay que contar con todas las opciones que se pueden requerir. Claro, No sabemos quién va a ser, claro. ¿no? A lo mejor no se necesita, pero las cosas se tienen que contar con ellas por si se necesitan. Claro. Eso es lo que digo. Bueno, un poco para entender, porque es complejo, Es muy complejo. no es tan sencillo, pero un poco para entender mejor es yéndonos por la parte probablemente negativa, es decir, Sí. ¿qué pasaría si no existiera este derecho a una muerte digna? Si estuviera borrado del mapa. Pues entonces las personas seguirían muriendo como todavía mueren algunas, porque se ha avanzado, pero se ha avanzado insuficientemente, sin que importe mucho qué tanto sufren. Lo que importa es pues darles lo que la medicina, lo que existe y cumplir y seguir haciendo cosas a lo mejor inútiles y sin tomar en cuenta lo que la persona quiere. Entonces sería seguir teniendo, porque además creo que lo que más se entiende es el concepto de indignidad que decide cada persona. La degradación de la persona. Sí, y además eso lo decide una persona. Para mí es indigno vivir así. A lo mejor para otra tener sufrimiento no le importa. Entonces la gente seguiría muriendo de manera indigna, Ujú. pues sin que cuente nada sus valores y sin que se busque la coherencia con lo que ha sido todo su consistencia en la vida, de lo que ha contado, ¿no? Entonces pueden estar viviendo el final de la vida completamente abandonados. Ahora, el tema, uno de los temas centrales vinculados al motivo de sacro y profano, ¿por qué las religiones y por qué iglesias se oponen tan frontalmente a este derecho? Se oponen a la eutanasia. Es a lo que se oponen, porque de hecho la Iglesia sí ha avanzado mucho en recomendar que se debe de atender a los pacientes al final de la vida, que se les debe aliviar el dolor. Incluso desde hace mucho se dice que se les pueden dar medicamentos aunque eso acorte la vida. O sea que sí, sí, pero quieren mantener el control de decir eutanasia no. ¿Por qué? Porque lo mando yo, nada más, porque realmente es hasta contradictorio en sus argumentos, ¿no? Porque si se pueden dar medicamentos aunque acorten la vida y si una persona quiere ya dejar de sufrir y está tomando una elección bien racional y decidida, no puede hacer eso. Entonces a lo que se oponen es a eso. Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos entrando a un tema polémico, ciertamente novedoso en términos globales, que es el tema de la muerte digna como un derecho. Hay las probabilidades de que esto se expanda a todo el país, pero también las probabilidades de que haya muchas polémicas, especialmente por parte de muchas iglesias. Vamos a una pausa. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos, Sacro y Profano, el tema de la muerte digna como derecho. Y sorprende que muchas iglesias protestantes, budistas y hasta algún sector del hinduismo muestre no solo la apertura a la muerte digna, sino al suicidio asistido incluso. Pero el Islam, la Iglesia Ortodoxa y el catolicismo tienen principios, hay sectores que son mucho más rígidos. No matarás, dice el tercer mandamiento. Pero sorprende, Asunción, que estudios muestran que gran parte de las personas que ejercen el derecho a la muerte anticipada, incluso eutanasia, son personas religiosas que no siguen las normas de sus iglesias, ¿no? Entonces eso es un poco contradictorio, como en Europa o en algunos lugares de Estados Unidos, las personas que optan por esta muerte digna contradicen los principios de sus propias iglesias. Pues sí, porque parece que las iglesias no se adaptan a las necesidades de sus fieles, ¿no? Pero a mí a veces me gusta poner el ejemplo, sobre todo pensando en el catolicismo, de que hay que pensar que
la Iglesia Católica sigue prohibiendo la anticoncepción a estas alturas. Entonces, ¿desde hace cuánto hay muchas mujeres que en conciencia dicen, perdón, pero ahí no lo puedo seguir, porque no entiende nada? Lo que pasa es que no hemos pensado tanto en las elecciones al final de la vida, pero en la medida que vamos pensando, y las personas van pensando más porque van teniendo experiencias cercanas, porque van envejeciendo, porque van pensando y queriéndose responsabilizar de su muerte, entonces también dedican esta reflexión al final de la vida. Y claro, en el final de la vida es muy importante, si eres religioso, tener paz religiosa. Implica un gran trabajo hacer esa reflexión y decir, escucho a mi conciencia, a pesar de que la Iglesia Católica oficial, por ejemplo, la Iglesia Católica otra, no me apoye. Pero de testimonios de personas que han muerto por suicidio asistido o por eutanasia, que el suicidio asistido es muy parecido a la eutanasia, nada más la diferencia es que en lugar de que un médico haga la acción que causa la muerte, da los medios para que la persona realice esa acción. O sea, no lo ejecuta de manera directa, Exacto. sino de manera indirecta. Exacto, Ajá. exacto. Ahora, déjame preguntar también otro aspecto también vinculado a esto, y es el tema del dolor, el sufrimiento. Yo he escuchado a muchos religiosos católicos decir, Jesús sufrió en la cruz, Jesús murió con mucho sufrimiento. Lo que pasa, Asunción, es que tú vives en una sociedad hedonista, Sí. vives en una sociedad del placer Sí. y que no tiene tolerancia al dolor. Pero el dolor es un aspecto fundamental de la experiencia de la espiritualidad. Y por ejemplo tienes al Papa Juan Pablo II, que duró hasta el final, una agonía extrema, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Esta relación de sufrimiento, de dolor y de fin de la existencia humana. No, yo creo que a estas alturas de la vida no se justifica. Si para alguien tiene sentido el dolor porque necesita expiar algo, porque necesita identificarse, que lo haga. Pero no se puede imponer eso a otros. Yo creo que incluso desde una perspectiva católica, como la diría Hans Kung, claro, no de acuerdo con la posición oficial, pero sí la sostiene como católico, es tan importante el paso a la otra vida que uno tiene que estar en las mejores condiciones de lucidez y serenidad. Entonces, si el dolor te está impidiendo eso, es mejor que puedas tener derecho a la eutanasia. Entonces, yo creo que ya no se justifica eso, ¿no? Y por eso te decía, incluso, bueno, desde 1957, lo que pasa es que después esto se olvida y no, pero el Papa Pío XII dijo que estaba permitido dar medicamentos para evitar el dolor en el final de la vida, aunque acortara la vida. Eso es muy contradictorio con lo que me estaba citando que te dicen, ¿no? Y No, evidentemente que estos terrenos son complejos y creo que habría que salir o tener una perspectiva distinta, porque también la ciencia, y a veces no tanto la ciencia médica, sino la ciencia médica mercantilizada, porque a veces, digamos, la agonía es larga, hay grandes actores, Serratos en Argentina, Schumacher, que están conectados a un aparato y que no hay alternativas y están viviendo. ¿Cuánto cuesta morir para grandes personajes como estos? Son verdaderos negocios que incluso se puede llegar. Pero también las religiones, por otra parte. Entonces, ¿qué dice la bioética en este ámbito donde estás tú planteado? ¿Cómo la bioética aborda temas como estos, como el de la muerte digna? No, pues hay como dos principios, se podría resumir en dos principios que guían. Estamos hablando de muertes que se dan en el contexto de atención médica, ¿no? Que es donde se puede elegir, porque hay otras que se dan de un momento para otro y no hay elecciones que hacer. Estamos en el contexto de la atención médica en donde se puede hacer mucho para prolongar la agonía o el proceso de morir. Entonces, los dos principios es buscar lo que hace más bien, el beneficio. Y no usar la medicina o la tecnología solo porque existe, que es en lo que se cae muchas veces. Y el otro principio es respetar la autonomía de quien está viviendo eso. Esos son. Ahora, te voy a decir que es un gran obstáculo, aparte de estos, desde luego, que has mencionado, ¿no? De que la Iglesia no respete la autonomía cuando se trata de poder elegir el final de la vida. Es que todavía nos cuesta mucho trabajo pensar en la muerte. Y entonces nos llega
sin ninguna preparación, sin ninguna reflexión, sin conversaciones previas con las personas importantes, familiares, amigos, médico, de qué querríamos y qué no. Y peor, sin conversaciones con uno mismo. A ver, ¿de qué manera sería para mí intolerable vivir? Si podemos tener esas reflexiones, no es ninguna garantía, pero llegaremos más preparados a decir, ¿cómo me gustaría, doctor, que me esté diciendo otra noticia? Pero la que necesito es la verdad para poder decidir realmente cómo quiero aprovechar este tiempo que me queda. Yo creo que eso nos falta mucho. Y noticias como esta, esto es la que comentamos al principio de lo que dice Olga Sánchez Cordero, es una gran oportunidad para que pensemos, para que la sociedad reflexione qué quiere y exijamos con qué queremos contar también, con qué opciones. Muy bien, Asunción, pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano. Yo creo que sí va a ser interesante ver si efectivamente la Secretaría de Gobernación articula un tramado de leyes secundarias que, aprovechando lo que se va a hacer en la Ciudad de México, se expanda al conjunto del país. Morir con dignidad nos muestra el proceso que toda persona tiene derecho de terminar con su vida de forma serena, apacible, con el menor dolor posible, y que muchos de estos síntomas reducen la dignidad humana, así como proteger la salud, no solamente la dignidad de la persona, sino la salud de la familia, de su economía. Hay una paradoja que acá acaba de surgir, que es la ciencia muchas veces empecinada a prolongar la vida con los avances tecnológicos, amenaza con agonías atormentadas o mercantilizadas. Y por otro lado, las religiones que sostienen que si Dios da la vida, solamente este es el único que puede quitarla. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.